El tema de hoy es la oración tiene poder para vencer. El pasaje que vamos a estar revisando es Marcos 14 del 32 al 42. Dice así: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. La historia de la pasión de Jesús empieza y termina en un huerto. En el huerto del Getsemaní él ora atormentado, y en el huerto del sepulcro él resucita glorificado. Esto nos recuerda otro hecho muy interesante. Jesús inicia su ministerio con oración y termina su ministerio con oración. Orando en el desierto cuando inicia y orando en el Getsemaní cuando él termina su ministerio. El versículo 32 de Marcos 14 nos dice: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. El huerto del Getsemaní era un lugar en las afueras de Jerusalén, pero muy cerca del templo. Significa que Jesús pudo ver el templo desde el Getsemaní. La palabra Getsemaní significa literalmente prensa de aceite, refiriéndose al mecanismo de piedra que utilizaban para triturar las aceitunas y obtener así el aceite. Curiosamente, en este lugar, en el Getsemaní, en la prensa de aceite, en el Getsemaní, Jesús sintió una presión tan grande en su alma, como si una prensa lo estuviera moliendo hasta la muerte. Como él mismo lo dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. La oración tiene poder para vencer. La oración tiene poder para vencer por a quien se dirige. Versículo 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El poder de la oración radica no en ella misma, es decir, no en la misma oración, ni en la consagración del orador, ni en la intensidad de la oración o en la extensión de la oración. Tiene poder por a quien se dirige. Jesús, en el huerto, fiel a su enseñanza, inicia su oración dirigiéndose al Padre, no a Moisés, no a su madre, no a Juan el Bautista, ni a ningún mártir, que en ese tiempo también había muchos. Él se dirige a su Padre, reafirmando así su enseñanza mostrada en la oración que enseñó a sus discípulos. Lo recordarán ustedes. Hoy lo conocemos como la oración del Padre Nuestro, y esta oración empieza con esa palabra, Padre. Tenemos que tener esto presente cuando elevamos nuestra oración. Nuestra oración es al Padre, nuestra oración es a Dios. Dice David en su Salmo 42:8:
Pero de día mandará a Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Al Dios de mi vida. Y el apóstol Pablo, en sus cartas, siempre vemos que él dirige su oración a Dios. Por ejemplo, en Filemón 1:4, él dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿A quién se dirige la oración? A Dios, al Padre. La oración no es un amuleto, la oración es comunión y debe ser dirigida al Padre. Si tú ya estás orando bien, qué bueno, busca a alguien y ayúdale a hacer lo mismo, a orar diciendo Padre, dirigiéndose a Dios. La oración tiene poder para vencer porque podemos acompañarnos de otros. Fíjense muy bien en el versículo 34, 33 y 34 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, versículo 34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Fíjense, en muchas ocasiones Jesús iba solo a orar. Los discípulos de repente lo buscaban y no lo encontraban. ¿Dónde estabas, maestro?, no le decía. Y entonces, lo curioso es que en esta ocasión, él se hace acompañar de sus discípulos. Dice que cuando llegan al huerto, van sus discípulos, les dice: quédense aquí, y él se hace acompañar de un grupo más pequeño y les comparte su necesidad, les comparte su angustia, su tristeza. Si Jesús se hace acompañar en la oración, eso me enseña a mí dos cosas. La primera, debemos acompañar a las personas que nos piden apoyo en oración. Debemos interceder por ellos, no ignorarlos o quedarnos dormidos como los discípulos, sino velar con ellos o por ellos. Es la primera enseñanza, acompañar. La segunda enseñanza es pedir apoyo de nuestros hermanos cuando tengamos alguna necesidad. Buscar a alguna persona con la que tengamos mayor amistad y compartir nuestra necesidad y aceptar su compañía en la oración. ¿Hay alguna necesidad que te está angustiando? Acompáñate de alguien más para orar. O si sabes de alguien que le está pasando mal, acompáñalo a orar. La oración tiene poder para vencer, porque busca la voluntad de Dios. Versículo 36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La oración no es para alterar la voluntad de Dios, sino para poner en sintonía nuestra voluntad, sometiéndola a la suya. En la oración se conjugan dos cosas: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. No dejemos de orar. No dejemos de orar porque esa es nuestra responsabilidad. Pero sometamos nuestra oración a la voluntad de Dios porque Él es soberano. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:26: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestras oraciones, o en nuestras oraciones, debemos buscar siempre la voluntad de Dios. No lo que yo quiero, sino lo que tú, dijo Jesús en su oración en el Getsemaní. Jesús oró en el Getsemaní dirigiéndose a su Padre, acompañados de sus discípulos y buscando la voluntad soberana de Dios. Eso lo mantuvo fortalecido para todo lo que venía. La oración tiene poder para vencer porque se dirige a Dios, porque podemos acompañarnos y porque mediante ella buscamos la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga.